a leer el verso bíblico. ¿Me escuchan? Sí, señor. Leamos en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Muy bien. Bienvenidos, hermanos, en esta preciosa tarde a otro estudio de la palabra de Dios. Un estudio que nos va a animar muchísimo en el Evangelio, a mantener nuestra fe, a mantener nuestra fe viva, a mantener nuestra fe segura en el Señor. Déjenme, iba a entonar este himno porque esta es una poesía que muchos años después le pusieron música, pero yo no la voy a cantar, solo la voy a leer. Y dice así: tierra de Palestina bendita y divina, ¿dónde nació Jesús? Eres de las naciones, cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu suelo sagrado nació el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de Dios. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén, viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios, sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios. Estas son unas palabras relacionadas para la tierra de Israel, pero ese es el preámbulo de lo que vamos a estudiar. Cuando nosotros se nos aparece alguien en el camino y nos dice la Biblia es mentira, la escribieron hombres, no, la Biblia no es inspirada por Dios, eso no existió, eso es un cuento bien echado, el cielo no existe. Muchas personas nos desaniman en nuestra fe. ¿Quién le garantiza a usted que lo que está escrito ahí es verdad? ¿Verdad? Estaba hablando con un mormón en cierta ocasión. Bueno, ellos vienen de a dos, para ser exacto. Esos dos mormones, y por lo general son extranjeros, no son colombianos, son extranjeros, y yo creo que a ustedes también les pasa por allá. Y entonces les dije, charlemos un buen rato. Y charlamos un buen rato. Y empezaron a hablarme de un tal José de Smith, que se le apareció el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y le reveló unas placas. Y luego me empiezan a contar un cuento fantástico, una historieta hermosa, llena de personajes, llenas de, inclusive con nombres y lugares, una montaña, una descendencia, y empiezan a contarme un poco de cosas asombrosas y que lo dejan a uno, esta es una historia tan espectacular. Y concluyen diciendo, ¿no te gustaría estar con esa civilización que ellos inventan en su libro El Moroni, en su libro Moroni, Alma y etcétera, un poco de libros que están escritos en uno o recopilados en un libro que se llama El otro Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Es fantástica la historia.
Es impresionante la historia y la narrativa. Pero llegamos a una pregunta crucial y una pregunta objetiva y clara. Deme una prueba arqueológica de que esa ciudad existió. Es más, no solamente dígame una prueba arqueológica, sino deme al menos alguna prueba de esas monedas que usted me habla en esa historia tan fantástica, una prueba arqueológica que demuestre que realmente eso existió. Se quedaron temblando y callados y dijeron, en otra ocasión podremos seguir estudiando. Cuando yo le hablé de la palabra, entonces dijeron, usted tiene conocimiento bíblico, pero no me dieron razón alguna, una fuente fidedigna para creer, para mirar, para al menos investigar si había algo de verdad en esa historia fascinerosa que me contaron. Y hoy quiero meditar con ustedes en algo bien interesante, en algo que se llama la arqueología y la Biblia. ¿Por qué debo creer en la Biblia? ¿Para qué tengo fe en la Biblia? ¿Por qué creo en la Biblia? ¿Para qué tengo fe en la Biblia? ¿Por qué debo leerla? Son preguntas. ¿Hay evidencias arqueológicas para tener fe en la Biblia? Son preguntas muy contundentes, pero tienen que haber razones más contundentes para creer que sí debo creer en la Biblia. ¿Qué significa la arqueología? Es la ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de los monumentos, las obras de arte, los utensilios y los documentos que de ellas se han conservado hasta la actualidad. Quiero decirles que yo no soy un arqueólogo, mucho menos profesor de arqueología tampoco, pero como cristiano y como predicador necesito investigar y necesito averiguar algunas cosas que me sirven para defender la fe en algún momento y para animar a los hermanos a que sigamos confiando en la Biblia, que es la palabra de Dios. Los resultados arqueológicos son un fuerte apoyo a la exactitud histórica de la Biblia. Como les dije, hay muchas personas escépticas que no creen, que inclusive nos quieren hacer dudar de la fe, que se burlan de nosotros y muchas veces hasta nos tienen como que lástima. Por eso es importante entender, hay varias maneras que fuertemente apoyan la historicidad, fiabilidad y exactitud de la Biblia. Estas evidencias proporcionan la afirmación a los creyentes, ya que se declara culpable sobre que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero lo que vamos a estudiar nos va a ayudar muchísimo más a comprender la palabra. En 1 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. En la arqueología uno puede aprender muchísimo. Estas evidencias nos han servido como otro testigo atestando la veracidad e inerrancia de la Biblia.
En esta lección nosotros miraremos otras evidencias, aparte de las que muchos han mostrado, que nos ayudarán a comprobar más la evidencia y la veracidad de las escrituras. Por ejemplo, hablemos de los manuscritos de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Unos resultados extras arqueológicos bíblicos que nos van a ayudar y a entusiasmar a creer más en la palabra de Dios. Los manuscritos del Antiguo Testamento. Estas son unas cuevas que están, creo que al norte de Israel, que se llaman las cuevas de Qumran, donde se encontraron, hermanos, aproximadamente 15,000 fragmentos de unos 574 manuscritos. Por favor, 15,000 fragmentos. Fragmentos bíblicos del Antiguo Testamento. Estos se encontraron en 1946, creo que fue, pero estos manuscritos datan del siglo I. Ahí hay algo interesante e importante. Se encontraron en estas cuevas 15,000 fragmentos de unos 574 manuscritos del Antiguo Testamento, y son conocidos como los rollos del Mar Muerto. Se encontraron por lo menos más de 800 manuscritos, 15,000 fragmentos a lo largo de 11 cuevas excavadas en esta parte. Qué importante entender esto. En esta parte se encontraron 15,000 fragmentos a lo largo de 11 cuevas excavadas en todo este territorio, donde se encontró lo más grande, la más grande prueba arqueológica del Antiguo Testamento. Fechado de los 150 antes de Cristo a los 65 después de Cristo. O sea que estos manuscritos encontrados en estas cuevas, hermanos, es una escritura del 150 antes de Cristo y 65 después de Cristo. Ahí fueron hallados. Cada copia del Antiguo Testamento se encontró en estas cuevas, excepto el libro de Esther, que no se encontró. Pero del resto, todo el Antiguo Testamento se encontró, y algunas otras cosas y algunos otros libros o escrituras judías que también se hallaron. Pero lo más asombroso es que se encontró cada copia del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta el libro de Malaquías se encontró. Es un hallazgo impresionante. Los pergaminos del Mar Muerto están exhibidos, hermanos, en el Museo de Israel en el día de hoy. Estos pergaminos que están exhibidos aquí, específicamente está exhibido todo el rollo de Isaías. Lo tienen ahí exhibido. No sé por qué los israelitas, los dueños de este museo, colocaron a Isaías. ¿Será porque tiene algo que ver con Jesús? El profesor Merritt Fe Unger dice que este documento completo de Isaías realmente creó una gran sensación desde que era el primer manuscrito bíblico de mayor antigüedad en ser encontrado. El interés en él era especialmente perspicaz, desde que antedata por más de 1,000 años los textos hebreos más viejos y conservados en la tradición masotérica. Es decir, que este rollo que se encontró en las cuevas de Qumran del Mar Muerto es impresionante, porque anteriormente 1,000 años se habían encontrado fragmentos, algunos libros, pero este se encontró completísimo, y por eso está exhibido allá en Jerusalén.
Y ahí se puede ver y apreciar fácilmente. Hay otra importante, en la Septuaginta del Tetragramatón. Se han encontrado fragmentos, hermanos, a lo largo de más de 2000, 3000 años. Se han encontrado, estos son los fragmentos. Un fragmento es un pedazo de texto bíblico encontrado. Y como estos se han encontrado miles, como 15,000, 50,000, se han encontrado. ¿Qué ha pasado cuando se encuentran estos fragmentos? Cuando se encuentran fragmentos, se unen. Se unen y así se fue recopilando un libro, otro libro y otro libro, por fragmentos encontrados a lo largo de más de 3000 años que se encontraron fragmentos. Aquí se encontró este fragmento del Tetragramatón. Y según los estudios, ninguna copia de la Septuaginta fue fechada antes del medio siglo antes de Cristo. Y esta escritura sustituye el Tetragramatón, o sea, la palabra, el nombre de Yahvé, con curios, la palabra griega Señor. En otras palabras, la Septuaginta fue una traducción del Antiguo Testamento al griego en los tiempos en que fue el rey Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno conquistó el mundo, 70 ancianos judíos decidieron ellos escribir el Antiguo Testamento en el griego, que era el idioma oficial en la época, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en griego, el hebreo al griego, pero al ponerlo en el idioma griego, el nombre de Yahvé no lo pusieron, sino pusieron curios. Pusieron la palabra Yahvé, pero no apareció, fue curios, que a nuestro idioma quiere decir Señor. Y aquí en esta parte aparece la palabra curios, porque este es un fragmento de la Septuaginta que tradujeron los 70 ancianos. Cuando uno les habla de la Septuaginta y esta arqueología, a los testigos de Jehová se ponen colorados, se ponen bravos y no quieren estudiar con uno porque ellos dicen que la Septuaginta no existió. Pero cuando uno le muestra la arqueología, que encuentra un fragmento como esto, y no solamente esto, sino toda la Septuaginta en el griego, entonces ahí mismo renuncian y dicen que esos eran judíos falsos que escribieron mal la palabra. Septuaginta en el Antiguo Testamento en griego. Muchas de las citas del Nuevo Testamento vienen de la versión de la Septuaginta de la Biblia judía. Es bien importante. Al parecer, sin temor a equivocarme, Jesús leyó la Septuaginta, que en el tiempo de Jesús, recuerden, el imperio romano dominaba al mundo, pero increíble, el idioma griego predominaba en el mundo. Los romanos no infundieron su idioma, sino dejaron el griego porque les parecía el idioma elegante, un idioma fino, un idioma grande. Y por eso en el Nuevo Testamento se encuentran muchas citas de la versión de la Septuaginta. Es una versión muy buena del Antiguo Testamento. Estas copias son ligeramente más viejas que los pergaminos del Mar Muerto. Datan de 250 antes de Cristo a 65 después de Cristo, antes de Cristo, perdón. O sea, se escribieron 400 años más o menos antes de Cristo, y en el año 70, en el año de Cristo, en los años de Cristo, estaba la Septuaginta, y eso es lo que leyeron sin ninguna duda Jesús y lo que ellos tenían ahí. Estas son más viejas que los rollos del Mar Muerto, porque los rollos del Mar Muerto se escribieron después de Cristo, o los encontraron después de Cristo. Un ejemplo de la perseveración del Antiguo Testamento es Samuel Davidson, que describe algunas de las disciplinas de los talmudistas
con respecto a las escrituras. ¿Cómo se hacían para conservarse esas escrituras? Por ejemplo, aquí vemos este fragmento de el código sinaítico. Esta fue una versión de las escrituras en el código sinaítico. Si ustedes pueden apreciar, se escribían en columnas verticales. Columnas verticales. Así se escribía la escritura y así se copiaba la escritura en columnas. Así como usted la puede ver. Y este código sinaítico creo que está en un museo. Se encontró en el siglo IV y está casi completo, 350 después de Cristo. El nuevo manuscrito en 1859 en el monte Sinaí del Antiguo y Nuevo Testamento. Se encontró en estos lugares y está así como ustedes lo ven. Está ahí. El nuevo, Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, está la Biblia completa. En el código sinaítico se puede leer la Biblia completa y está escrita de esta manera, verticalmente. También podemos hablar del Nuevo Testamento. Amigos y hermanos, el número de manuscritos que dice el señor Joseph McDowell y Bill Wilson, y da una defensa y una lista larga de tantos manuscritos que hay. Ellos dicen que hay encima de 24,000 manuscritos existentes, 5,700 en griego del Nuevo Testamento. O sea que si la Biblia se perdiera, si no tuviéramos la Reina Valera o la Biblia, se podría volver a transcribir y sería la misma Biblia. No hay pérdida. La misma Biblia que en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento que leyó Cristo, que leyeron los apóstoles o que leían los apóstoles, es el Antiguo Testamento que nosotros estamos leyendo hoy confiadamente. Y el Nuevo Testamento que leyeron en el siglo II es el Nuevo Testamento que estamos leyendo hoy. Las cartas de los apóstoles, San Pedro, San Pablo, San Jacobo, Santiago, San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, es lo mismo que estamos leyendo hoy en nuestro idioma. Es impresionante, es de admirar, es de alabar a Dios porque ha mantenido viva su palabra. Aquí está. Hay pruebas grandísimas que dicen que la palabra de Dios es veraz. Y vale la pena que nosotros la atendamos. Las existencias de estas copias son tan recientes como 50 o 225 años después de la resurrección de Cristo. Se recopiló la Biblia. Se encontraron diversos manuscritos, diversas pergaminos y todo eso se juntó y se dio cuenta que muchos hablan de lo mismo, ninguno varía. El mensaje que se encontró del libro de Mateo es el mismo mensaje que hoy estamos leyendo. El mensaje de Juan, el mensaje de Marcos, de Lucas, es lo mismo. Ellos dicen lo mismo en su estilo, pero hablan de lo mismo. No hay variedad. Ninguno habla cosa diferente a lo que existió o acerca de Jesús. Los apóstoles hablaron de Jesús. Los apóstoles hablaron. Hechos nos cuenta la historia de la iglesia, de cómo comenzó. Lucas nos cuenta. Y esos registros están hoy en grandes museos del mundo. Un hermano llamado Steve Wilcher, que Dios lo bendiga y lo siga ayudando en todo momento, y desafortunadamente está enfermo, le tuvieron que hacer unas cirugías en su cabeza, no está como era antes, pero él me contó una vez que vino en el 2005 a Colombia. Yo estaba en Bogotá y me dijo: mañana voy a tener en mis manos una copia del libro de Juan, porque va a llegar a Alabama, a un museo que hay en Alabama, y la voy a tener en mis manos. Qué privilegio. Y se le escurrieron las lágrimas. Y sigue siendo la palabra hoy. La arqueología, hermanos, es una ayuda, es otra prueba contundente más
que la Biblia es real y que los lugares descritos en la Biblia hasta el día de hoy todavía existen. Entonces, mis hermanos, es fe lo que tenemos que tener y no dudar. Miremos en la arqueología los viajes tempranos de Jesús. Este mapa nos cuenta que Jesús viajó Cafarnaúm, Betsaida, Magdala, Tiberíades, en Nazaret, en Decápoli, en tantas partes nos cuenta de que Jesús fue a Canaán de Galilea. Jesús anduvo por toda esta región, mis hermanos, predicando el evangelio de Jesús, predicando la palabra de Dios. Jesús estuvo en estas diferentes partes de Israel en el tiempo de él. Ahí estuvo Jesús. Miremos, Magdala existe hoy, hermanos. Aquí hay unas ruinas de Magdala en esta gráfica. Y hoy vemos el lago al otro lado, donde Jesús estuvo ahí. Eso existe. Ahí están las pruebas. Ahí está la prueba de que Jesús estuvo por ahí, de que Jesús anduvo por ahí. Las excavaciones, hermanos, que se hacen en Israel, obviamente con el permiso del gobierno israelí, la cantidad de arqueólogos de diferentes partes del mundo que van a Israel y van, hermanos, a escarbar, a buscar evidencias arqueológicas bíblicas, a buscar tierras, a buscar fragmentos, a buscar tanta cosa. Ellos van allá. Y esto es, por eso usted en las gráficas aquí ve excavaciones, pero son permitidas por los israelíes. Y es Magdala, algunas excavaciones en Magdala para probar la evidencia de que Jesús estuvo por ahí. ¿Existe hoy Tiberias? Tiberias, mira, esa ciudad al lado de un lago. Ahí estuvo Jesús. Observemos este relato en Juan 6 del 1 al 10. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y habían, dice el texto sagrado, mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, sin contar las mujeres ni los niños. 5,000. Los hizo recostar, hermanos, y ahí hizo un grande milagro. Multiplicó los panes y los peces. Si esos muros, si esas calles de Tiberias hablaban, nos hablarían de que por ahí anduvo el Salvador. Estas son evidencias grandes, locales, físicas y también escritas en el libro de Juan, en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, de que estas tierras que por ahí estuvo Jesús y que todavía hablan. Solamente usted va a la Biblia, habla, inmediatamente va al mapa y allá encuentra el lugar. Betsaida. Hay unas ruinas aquí en Betsaida. Existe hoy. En Mateo capítulo 11, 21 dice: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Era una ciudad incrédula. Aunque vieron los milagros del Salvador, no creyeron. Pero nombra Tiro y Sidón.
Estas ciudades, hermanos, existen, tanto físicas como escriturales, en la divina y santa palabra de Dios. Sigamos viendo Cafarnaúm, una bella ciudad al lado del mar. Ahí estuvo Jesús. Miremos lo que dice Marcos del 21 al 26. Y entraron en Cafarnaúm y en los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, de lo que se habló aquí, de aquel endemoniado y el milagro que hizo Jesús aquí en esta ciudad de Cafarnaúm. Ahí está, físicamente todavía existe, y también escrituralmente en las páginas divinas de las Sagradas Escrituras. Mis hermanos y mis amigos, la palabra es eficaz. La arqueología nos enseña y nos ayuda muchísimo a entender que sí hubo y que es verdad la palabra de Dios. Miremos lo que dice en Segunda de Reyes 18:13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades de Judá y las tomó. Aquí está el mapa. Aquí el imperio asirio, aquí en la parte de arriba. Y el rey Senaquerib subió hasta esta parte: Jerusalén, Lanquis, Hebrón, Berseba. Este era el reino de Judá. Y dice que las tomó. Se vino desde aquí y tomó estas ciudades. Dice la palabra. Ahí tomó las ciudades. Y en Segunda de Crónicas 32, del 9 al 10 dice: después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Lanquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, en quien confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén. ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? En Jerusalén. Iba a sitiar Jerusalén. Iba a destruir Jerusalén. Vino por Lanquis, Jerusalén, Hebrón y Berseba. Senaquerib vino a destruirlas. Y por eso le dijo al rey, le mandó un mensaje al rey Ezequías, que a quién los iba a defender de la destrucción que él iba a hacer en Jerusalén. Eso nos cuenta esta palabra de Dios, que sucedió como 1000 años antes de Cristo. Sucedió 1000 años antes de Cristo. Pero miremos esto tan increíble. Se encontraron unos paneles o archivos de Nínive, la capital de Siria, de Asiria, en esa época. Se encontraron grabadas en estos paneles o en estas plaquetas o en esto que ustedes ven aquí. Se encontraron. ¿Y qué fue lo que se encontró? Asombrosamente, mire lo que se encontró: el asedio a Lanquis, la ciudad de Lanquis. Y aquí vemos la torre de Lanquis. Esta era Lanquis. Fue grabada por los mismos asirios, y esto se encontró para evidencia de lo que decía la palabra de Dios. Aquí está el asedio a Lanquis. Aquí está la torre de Lanquis. Aquí están unos arqueros sirios.
asirios que iban contra Lanquis. Y es asombroso aquí también, judíos huyendo de la ciudad. Aquí vemos los judíos huyendo de Lanquis, la torre de Lanquis, los arqueros asirios que tomaron Lanquis y los judíos huyendo. Ellos lo grabaron en su época, hermanos. Los asirios grabaron esto para mostrar la evidencia de lo que pasó. Pero yo creo que es obra de Dios, porque ellos grabaron esto allá en Asiria. Lo hizo un experto o expertos en buriles, en grabados. Pero lo más impresionante, hermanos, es que nos cuenta a nosotros lo que la palabra de Dios dice, que es veraz. Aquí, a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas y las tomó. Y después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba Lanquis, lo que vimos aquí en las gráficas anteriores, aquí, porque él la tomó Lanquis, porque él tomó Lanquis, aquí vemos cómo la tomó y qué fue lo que oyó, y está grabado aquí en estas plaquetas o en estos paneles. Están en los museos del mundo estos paneles. Ahí le mandó desde Lanquis un recado al rey de Judá, de quién lo iba a salvar de la invasión que iba a hacer contra la ciudad de Jerusalén. Estas son pruebas arqueológicas que al mismo tiempo prueban que la escritura hebrea, que lo escrito en el Antiguo Testamento es real, y lo comprueban estas cosas arqueológicas, estas plaquetas arqueológicas y mucho más que vamos a ver. Vamos a ver más si sitió Lanquis o no la sitió. Eso lo veremos en la próxima clase. Pero es para que nos demos cuenta, hermanos, que la arqueología de la Biblia es muy importante, que las evidencias son importantes y vale la pena tomarnos tiempo para mirar y aumentar más nuestra fe en las Sagradas Escrituras y creer que verdaderamente son la palabra de Dios. Por eso ese himno o esa poesía, Tierra de Palestina, que se refiere a toda la tierra judía, en sus muros quedó grabado todo. Por ahí vivió el Salvador. Y si ellas tuvieran vida, seguramente nos hablarían de lo que aconteció. Hermanitos, en la próxima lección continuaremos con otro estudio de la arqueología, porque son como 4 estudios con diferentes cosas, fragmentos impresionantes. Nos vamos a impresionar con tanta cosa arqueológica que hay que aprueba de lo que la Biblia es real. Hay muchas cosas que vamos a ver de que sí, la Biblia es real, porque va la arqueología junto con la palabra de Dios. Dios los bendiga y los guarde. Vamos a pedirle el favor a nuestro hermano Jorge Campos que nos despida en oración, por favor.